Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para el lunes de la semana sexta del tiempo pascual. Pues he hecho un poco más tarde la presentación, he tenido algunas ocupaciones durante el día. Vamos haciendo este caminar de Hechos de los Apóstoles y el mismo caminar va dándonos razón del modo como ese protagonista que hemos dicho, que es el que acompaña a la comunidad cristiana, se va concretando en la expansión misionera del cristianismo. Como hoy va a estar en Filipos, la capital de Macedonia, como Pablo en ese espíritu de ir a anunciar a ese Cristo, a quien tiene inserto en su corazón y que es la razón de ser de su predicación, pues llega a lugares como este, donde no la va a encontrar fácil, porque probablemente allí no había una sinagoga, no había un lugar de culto judío de donde pudiera enlazarse. Pero viene aquí un poco la pericia, la astucia y la guía también, eso lo vamos a ver, la guía del Espíritu Santo con Pablo, que lo acompaña en las diversas circunstancias, aún en aquellas donde no parece que pueda haber de pronto ningún nexo, ninguna relación significativa para comenzar a hacer una buena predicación, ¿no? Y Pablo, miren dónde va. Pablo se va al río, nada más y nada menos, donde se encuentra nos dice, donde se encuentra un grupo de mujeres, y este grupo de mujeres, pues, está allí, y Pablo entiende que desde allí, desde ese espíritu sensible de la mujer, puede entrar a esa comunidad de Filipos. Y de hecho, entra allí, Filipos, capital de Macedonia, digamos que allí, y en este personaje que encontramos hoy, Alida, es la primera mujer europea que se nos da razón de que se convierte al cristianismo, es una tejedora de púrpura. Ella, al escuchar a Pablo, se conecta con esa buena noticia de Jesús y ahí comienza otro anuncio. Anuncio que luego posteriormente vamos a ver en Pablo, que escribe una carta específicamente a esa comunidad de Filipos. Entonces Pablo comienza a hablar a estas personas de Cristo, comienza a proponerle la buena noticia y esa buena noticia parece que cala en lo profundo en el corazón de Lida y no solamente de ella, sino de toda su familia y con ella se inicia una conexión desde el lugar y una conexión desde la aceptación de Jesucristo y a partir de ahí algo que podríamos llamar una célula germinal desde donde se va a comenzar a expandir esa buena noticia de Cristo. Siempre se ha encontrado esto a lo largo de la historia, como casi sin buscar ningún tipo de artificio para tratar de proponer persuasivamente. A veces simplemente nos encontramos en una situación de la vida concreta y desde allí como que nos conectamos con algo que ligó nuestro corazón, con una palabra que le dio esperanza, que lo ilusionó, que lo puso en clave de que por este camino es donde puede ser que se encuentre la felicidad. Creo que así lo entendió un poco Lida y así se entiende en estos escenarios donde no vamos ya a conectarnos con los presupuestos religiosos judíos, o en nuestro caso también, judíos o cristianos, sino como la buena noticia es la buena vida del misionero, la buena vida del que sigue al Señor, el testimonio de vida. Recordemos que esto lo dijimos ya hace bastantes días. Una de las cosas que hacía atractivo el cristianismo era, o sea, lo que llamaba la atención era ver cómo vivían, mírenlos cómo viven. Y ese mírenlos cómo viven hizo que muchas personas se decidieran por el desear, el vivir como ellos vivían, y ellos vivían
según ese Cristo, según esa buena noticia de Cristo, que ella cambió radicalmente y transformó su vida. Creo que es lo que tenemos que empezar nosotros. Ir donde vamos, esos escenarios donde quizás no vamos a encontrar muchos espacios comunicativos. Quizás un primer espacio que suscita el espíritu es la vida, la calidad de esa vida, la calidad de ese anuncio conectado con la vida, la coherencia que llamamos, el ver cómo esto ha sido un motivo de felicidad y de encuentro con la verdad de tantos, quizás muchos se ilusionen por querer entrar en ese camino y empezar a encontrarlo. Y es precisamente ya lo que nos va a, en lo que nos va a ir ubicando, en lo que nos va a ir ubicando el evangelio de hoy, donde Juan está, donde Juan está ya en la parte final de estos discursos de despedida del Señor, y donde se nos presenta nuevamente el, la presencia del Espíritu, que será el que va a guiar, es el mismo que ha guiado el hecho de los apóstoles, el que va a guiar, el abogado, el que va a interceder, la sabiduría, aquel que nos va a conducir a la verdad, aquel que nos va a dar el, aquel que no que nos va a quitar las dificultades, sino aquel que nos va a hacer inteligentes en cada circunstancia para saber decidir, para saber elegir, para saber avanzar, para saber parar o quizás retroceder, de ver un poco cómo ese encuentro precisamente con el Señor es el que ha dejado pues una cantidad de, una cantidad de cosas que seguramente nos ponemos nosotros a pensar y nos damos cuenta de cómo el Señor hoy, en ese camino de preparación al Pentecostés, le dice a los discípulos literalmente esto. Jesús dice a sus discípulos: cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el defensor, aquel que va a ser el abocado, el espíritu de la verdad, el que procede del Padre, que es la verdad misma, y el que es íntimamente parte de esa verdad, él dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio mío. Les he hablado para que no se tambaleen. Fíjense que va nuevamente el Señor a recordarle a los discípulos que la misión no es fácil, la misión no es cómoda, serán muchas veces llevados a tribunales, y aquí ya les dice directamente: serán excomulgados de las sinagogas, más aún incluso llegará una hora en que les dé muerte, pensará que está haciendo culto a Dios. Esto tiene mucho que ver con todo el tema de los radicalismos, de los extremos de, de estas actitudes fanáticas, digámoslo así, que muchas veces se sobreponen sobre la dignidad misma de cualquiera y son capaces de pasar por encima de cualquiera, ¿no? Y dice el Señor: y esto lo harán porque no me conocen a mí ni al Padre. Entonces les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Interesante eso. Recuerden que cuando llegue el momento de la prueba, de la dificultad, fíjate que no nos habla de que nos va a eximir de la prueba y de la dificultad. Lo que nos va a decir es que yo les dije que iban a estar allí, pero recuerden que no están solos. Recuerden que yo les estoy enviando el Paráclito, el abogado, el que va a saber decir, el que les va a poner en clave de discernimiento de qué hay que hacer. Y ese es ese mismo espíritu el que nos va a conducir a la comunidad creyente hasta el punto mismo del martirio, si correspondiera, pero también es el espíritu será el que aclarará cuál es el mejor
camino, el mejor discernimiento para tal o cual situación. Pidámosle pues al Padre, esperamos con ansia y con alegría la venida de ese abogado, de ese espíritu de la verdad del Padre, para que llegando a nosotros nos haga verdaderamente libres. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.